Buenos días, nosotros somos el grupo número 7. Estaremos hablando optimización y rendimiento de consulta. Dentro de ello vamos a hablar sobre el índice, planes de ejecución, tuning, SQL y optimización. Cómo mejorar el rendimiento en aplicaciones reales y sistemas con miles de usuarios. Este grupo está conformado por yo, Joel Leclerc Pineda, Darlene Adame, Wilmy José Núñez, Kevin Cordero, Ronald y Nancy Vázquez. Antes de entrar en materia, debemos saber por qué es importante la optimización de rendimiento en una base de datos. Bueno, podemos decir que la optimización de una base de datos en su rendimiento puede ser muy rentable a la hora de responder y disminuir lo que viene siendo el tiempo de respuesta de la base de datos. No es lo mismo que sea una base de datos que esté muy sobrecargada, en la cual nosotros como usuarios la sobrecarguemos de información, donde esa base de datos se va a consumir lo que viene siendo la CPU, tanto como las memorias y el disco. Pero nosotros si tenemos una base de datos con optimización y rendimiento de consulta, no es nada más que vamos a consistir lo que viene siendo la referencia o la mejora, ¿me entiendes? Porque el tiempo de respuesta va a ser mucho más rápido y esta va a disminuir lo que viene siendo la memoria RAM, el disco duro, entre otras partes. Aquí le tengo una pequeña tabla en la cual nosotros vamos a estar viendo lo que vienen siendo los factores que afectan el rendimiento en una base de datos. Diseñar una base de datos mal diseñada o falta de normalización o relaciones eficientes que afecten el rendimiento, obviamente que eso va a hacer un caos total a la hora de rendimiento. Consultas SQL mal escritas, eso también viene siendo un uso innecesario con el comando select, su consulta, función y condiciones complejas de la base de datos. Falta de índice y índice adecuado, esto provoca una búsqueda completa, full crash. O sea, que a la hora de tu buscar, si no tiene índice, ustedes supieron que se va a crashar la base de datos. Volumen de datos, tabla grande, sin particionamiento, archivos que importan un rendimiento, recursos del sistema de la CPU, tanto como la memoria RAM, almacenamiento y red limitada, concurrencias y bloqueo. Muchas transacciones simultáneas pueden generar un bloqueo sin espera. Técnica de optimización de una base de datos en el periodo 2024-2027, que todavía estas optimizaciones están vigentes. Uso eficiente de índice, me refiero usar índice, Bear, Harfur, Furtest, Poracore SQL. Esto será las búsquedas y los filtros a la hora de tú buscar parámetros en una base de datos. Optimización de consulta SQL, por ejemplo, evitar el comando select. Usa filtros precisos o join que sean adecuados o su consulta cuando lo sean necesarios. Planes de ejecución, me refiero a entender cómo la base de datos procesa la consulta y detecta, o sea, lo que vienen siendo el cuello de botella. Particionamiento de tablas, dividir tablas, grandes tablas por rango, listas y hub para reducir el tiempo de búsqueda y mejorar el mantenimiento de la base de datos. Caché de consulta, usar caché a nivel DVD, BD, aplicaciones como Rendy, Metacache para consultas frecuentes. Optimización basada en IA. Esto es muy importante en una base de datos porque esta utiliza lo que viene siendo los planes de ejecución para predecir patrones en la base de datos. Estabilidad horizontal y vertical.
Esto distribuye, o sea, la distribución de carga como handy, reaplicación o mejora de recursos en el servidor según la demanda que requiera. ¿Por qué es importante la base de datos en la optimización? Bueno, porque esta mejora la experiencia de los usuarios, reduce el tiempo de espera, disminuye el consumo de recursos y costos operativos, aumenta la disponibilidad y escalabilidad, previene el cuello de botella e impulsa decisiones en tiempo real que se pueden ejecutar. Recomendaciones clave en una base de datos. Bueno, podemos decir el monitoreo continuo, el rendimiento de la consulta. También podemos decir que llevaríamos lo que viene siendo la revisión y análisis de planes con regulamiento, obviamente. Crear índice, solo no columnas necesarias y bajar la canalidad para que sea más adecuado. Escribir consultas simples y claras y eficientes, que eso va a ayudar bastante a la base de datos. Prueben el entorno de desarrollo antes de la producción. Eso está más que excelente. Aquí vamos a pasar a una segunda guía de rendimiento de consulta, análisis de plan de ejecución. Esta se encarga de identificar los cuellos de botella y corte de operación usando el Sprite Análisis. La número 2, estrategia de indexación. Esta crea índice como Dwell, Join, Olden Bit, que viene siendo índice compuesto y cubriente. Y el mantenimiento de la base de datos como monitoreo, ajuste de contenido. Esos son los patrones que se pueden guiar en una optimización de una base de datos. Aquí va a continuar mi compañero que le va. Buen día, yo voy a estar hablando sobre lo que es un índice. Un índice es una estructura que sirve para encontrar información de manera más rápida dentro de una tabla. Su funcionamiento es parecido al índice de un libro. Cuando queremos buscar un tema específico, no revisamos todas las páginas, sino que vamos directamente al índice y encontramos la página donde está la información. En las bases de datos ocurre algo similar. Sin un índice, el sistema tiene que revisar todos los registros hasta encontrar el dato solicitado. En cambio, cuando existe un índice, la búsqueda se realiza mucho más rápido. La principal ventaja de los índices es que mejoran el rendimiento de las consultas, especialmente cuando la tabla contiene miles o millones de registros. Sin embargo, también tienen algunas desventajas, como que ocupan espacio adicional y hacen que operaciones como insertar, actualizar o eliminar registros sean un poco más lentas, porque el índice también debe actualizarse. Por ejemplo, si tenemos una tabla de clientes y buscamos a una persona por su nombre, podemos crear un índice sobre la columna nombre. De esa forma, la base de datos encontrará el registro mucho más rápido. Buenos días, mi nombre es Wilmy José Núñez Escoboso, matrícula 059, soy del grupo número 7 y estaré hablando sobre lo que es plan de ejecución en SQL. Cuando un motor de base de datos recibe una petición, una instrucción de ejecutar una instrucción SQL, lo primero que debe de realizar es verificar que entendió la instrucción. Luego de que haya verificado la sintaxis y que no haya errores, de que haya comprendido lo que le están diciendo, lo que debe de hacer es determinar la manera en la que debe ejecutar dicha instrucción SQL, de tal manera que se haga de la forma más eficiente en términos de uso de recursos y tiempo estimado de ejecución. A esto se llama plan de ejecución. Un ejemplo sería, si yo fuera un motor de base de datos y me diera la instrucción, mira, ve a Coca-Cola, lleva esos documentos y luego dirígete a la Universidad Unicaribe y recoge ese dinero. Un ejemplo. Yo como motor de base de datos tengo que verificar el plan, cómo lo haría de la manera más eficiente y sin gastar mucho de mis recursos. Un ejemplo, mis recursos son 500 pesos y tengo poco tiempo ya que debo de realizar otras tareas. Con esos recursos que yo dispongo me la pongo de la manera más eficiente y digo de la siguiente manera. Un ejemplo, si voy caminando hasta la Coca-Cola, luego llevo los documentos y me dirijo a Unicaribe caminando,
No estoy usando recursos porque estoy usando los pies son míos, no estoy gastando nada. Solamente estoy gastando mucho tiempo. Entonces, busco otra manera más alternativa y digo de la siguiente, ok, si hago ese plan gastaré mucho tiempo, no gastaré recursos, pero gastaré mucho tiempo. Entonces, si primero voy a Coca-Cola, llevo los documentos, luego bajo, cojo una guagua y llego a Unicaribe, gastaría un ejemplo 50 pesos de guagua y mucho menos tiempo, pero todavía es muy ineficiente porque gastaría demasiado tiempo esperando que pase la guagua y son variables que yo no controlo. Entonces, me propongo otro plan. Entonces, si cojo un motor, voy a Unicaribe, le cojo el dinero, luego el motor me trae, me lleva a Coca-Cola, entrego los documentos y luego me voy caminando hasta la universidad de nuevo. Ahí lo hago de forma más rápida, pero gastaré muchos recursos porque gastaré el motor. Si un motor me cobra, un ejemplo, 200 pesos, ya estaré gastando 200 de los 500 de mis recursos. Pero, sin embargo, es la opción más recomendable, ya que aunque se gaste mayor parte de los recursos, es la forma más eficiente y de que se utilizan menos recursos ahí. Entonces, como base de datos, yo elegiría la mejor opción para mí. Y para mí la mejor opción es la del motor, pues entonces elijo. Entonces, un plan de ejecución es, por tanto, la forma en la que el motor de base de datos considera que es la mejor manera de correr una instrucción, determinando ya sea las condiciones, las particiones o la mejor manera que él crea a su criterio, que ocupe la menor cantidad de datos y de recursos y que se ejecute en la menor cantidad de tiempo posible. Ahora bien, existen dos tipos de planes de ejecución en SQL Server. El plan de ejecución estimado, que es un plan que se calcula antes de ejecutar la instrucción y se determina con la información que guarda la base de datos, como cantidad de registros, particiones, estadísticas, índices, etc., para hacer una estimación del mejor plan de ejecución. Es bastante útil, ya que cuando la ejecución se llevará mucho tiempo, si estará en una fase de construcción de una aplicación, eso lo quiere saber la mejor alternativa para un futuro en el que se ejecutará. Un ejemplo, si tomando la parte del ejemplo que puse ahí de Unicaribe, si un ejemplo, a mí por mi motor de base de datos me da la instrucción de ir a Unicaribe, ahora no es recoger dinero, ahora llevarlo, un ejemplo. Yo me estimó, la otra vez que yo fui, yo gasté 200 pesos y fui en 10 minutos. Ahora yo no voy a tener que ir a Coca-Cola, yo creo que ahora yo puedo ir en 8 minutos o en 7 minutos y gasto menos. Porque quizás yo lo puedo dejar, mira, déjame allá abajo y nomás tengo que caminar un ching y llego más rápido. Y le doy menos, le doy 1,5. Eso es una estimación que yo estoy haciendo ya de los datos recaudados de mi anterior tarea. Entonces eso se refiere a un plan estimado. Ya con los datos que tú tienes ya, tú haces una estimación del tiempo y los recursos que tú vas a gastar para realizar dicha tarea. También está el plan de ejecución real. Este plan ya se obtiene después de ejecutarse y muestra el plan de ejecución en realidad que se ejecutó. Esto puede diferir del estimado, ya que aquí te dan los datos variables. Un ejemplo es cuando yo hice la tarea de que fui a Coca-Cola, llevé los documentos y luego fui a Unicaribe, recogí el dinero. Ya después que yo hice esa tarea ya como base de datos, yo le digo que me mandó la instrucción, mira, ya yo fui, hice lo que tú me dijiste. Gasté 200 de los 500 de disponíaco de mis recursos y fui en 10 minutos. Y ahí te está dando los datos reales de la instrucción que tú le diste y como lo que utilizó y el tiempo que le duró. A eso se refiere un plan real. Ya aquí ya tenemos algunos operadores de SQL y algunos ejemplos también que difieren de ahí. Ya, ¿cómo se genera un plan de ejecución? Primero la consulta, fue lo que le dije. Hacer la consulta, el motor de base de datos, luego el optimizador de consultas, evalúa varias alternativas, elige el plan de menor costo, se realizan los planes de ejecución, luego de que se realizan los planes de ejecución, él elige el plan de menor costo y luego que elige ese plan que a su criterio sería el mejor,
ejecuta ese plan elegido. Y así que se hace la consulta. Aquí tenemos lo que son eh, distintas importancias entre los tipos de plan de ejecución. Ese es el plan estimado y ese es el plan real. Cuando se genera el plan estimado antes de ejecutar la consulta y el plan real cuando se genera después de ejecutar la consulta. El plan estimado está basado en estadísticas, modelos y costos, mientras que el plan real de la consulta está basado ya después que se realiza la consulta. La información que contiene el plan estimado son estimaciones y filas de recursos, que son estimaciones que todavía no se han hecho, mientras que el plan real, información que contiene son cuentos reales, tiempos reales de ejecución y usos reales de los recursos. Su uso principal, el uso principal del plan estimado es que es útil para prevenir el mejor plan posible, mientras que el plan real es prioritario para diagnosticar problemas de rendimiento ya después de haber hecho la consulta. Nota importante, si las estadísticas están desactualizadas o hay distorsiones, desigualdades, pueden existir grandes diferencias entre el plan estimado y el plan real. Ahora tenemos un análisis comparativo de los formatos de planes de ejecución. El Show Plan Test. El objetivo del Show Plan Test es ver el flujo básico de consulta. Es rápido, sencillo y no ejecuta ninguna consulta. El Show Plan AL. Su objetivo es analizar costos estimados. Incluye costos para evaluar y reevaluar recursos. El Show Plan XML. Su objetivo es analizar en detalle sin ejecutar. Tiene información completa en XML y no ejecuta ninguna consulta. El Status Profile. Su objetivo es diagnosticar problemas de rendimiento o de texto. Incluye datos reales de ejecución de formatos de texto. Y el Status XML. Su objetivo es diagnosticar problemas de rendimiento completo y no tiene información más completa para un diagnóstico preciso. Hasta aquí mi parte y muchas gracias. Buenas, mi nombre es Kelvin Cordero. Hoy le voy a hablar sobre lo que es una tuning SQL y la optimización de consulta. Eso es un tema muy importante cuando nosotros trabajamos con bases de datos. Primero, nosotros debemos entender qué es una consulta SQL. Es una instrucción que nosotros utilizamos para pedir información a una base de datos. El SQL no es más que un lenguaje de consultas estructurado. Ahora bien, para nosotros trabajar en lo que es la consulta de SQL y aprender a optimización, nosotros vamos a trabajar de la mano con obviamente una base de datos que no es más que una colección organizada de datos, de información, y eso se gestiona mediante un sistema gestor de base de datos que es el DBMS, que esto es un software que nos permite a nosotros administrar, manipular o crear bases de datos, o sea, nos permite y nos deja manipular información. Bien, por ejemplo, cuando nosotros, un ejemplo sería cuando una aplicación de una tienda en línea necesita mostrar información. Lo hacemos mediante estas consultas SQL. El problema es que esas consultas pueden funcionar correctamente, sin embargo, no necesariamente ser eficiente, y ahí es donde entra el tuning SQL. El tuning SQL no es más que una orden bien organizada, o sea, esto consiste en analizar y mejorar una consulta para nosotros obtener los mismos resultados utilizando menos recursos y menos tiempo de nosotros, o sea, menos recursos y menos tiempo de nuestro servidor, de nuestro sistema. O sea, que en otras palabras podríamos decir que no se trata de cambiar el resultado, sino de encontrar una forma mucho más eficiente, mucho más inteligente de nosotros obtener eso que nosotros queremos. Como nosotros vemos acá en este ejemplo que les voy a estar mostrando, aquí hay una consulta a esta tabla que tenemos acá abajo,
A esta tabla le damos una consulta no optimizada, o sea, una consulta simple que nos trae, que nos dice cele asterisco. El cele se utiliza, el cele se usa para nosotros seleccionar datos de una o más tablas. Como acá no nos especifica, nos arrastra todo. De, o sea, el from, venta, de la tabla venta. Donde year, fecha venta, es igual a 24. Ahí no me está dando un dato organizado. Me dice order by, fecha descendiente. ¿Qué pasa con el order by? El order by lo que nos ordena los resultados por una o más columnas. Y la sentencia des lo que nos ordena esos resultados de mayor a menor. Como vemos acá abajo, aquí lo que nos está dando un problema de cero, o sea que nos traen columnas innecesarias, nos impide usar el índice y el ordenamiento puede ser mucho más lento. Del lado derecho tenemos una consulta mucho más optimizada y tuneada. Aquí sí vemos que en vez del asterisco, que representa todo, aquí no nos lo pone, sino que nos especifica esa columna que nosotros necesitamos. Por ende, nos va a arrastrar un dato mucho más específico. Dice CL, ID venta, separado por una coma, espacio, fecha de venta, el total, o sea, los totales, y el ID de cliente de la tabla venta, from venta. Where, donde la venta sea mayor o igual, o sea, acá, donde la venta sea mayor o igual a esta fecha que le especificamos acá, que nos dice 2024, 1 de enero. Y más debajo nos dice acá, y fecha venta sea menor, o sea, con eso lo que nos está especificando es un rango de un año dentro de esa fecha. O sea, tú me vas a arrastrar esas columnas dentro de esa fecha de la tabla cliente y me va a dar un ordenamiento de esas columnas descendiente, o sea, de mayor a menor. Esas mejoras son que solo las columnas necesarias se arrastran, o sea, usamos rango de fecha para que el índice funcione más específicamente, más ordenado, y ahí tenemos resultados mucho más rápidos. La consulta anterior de la izquierda de esta tabla, aquí nos muestra mucho más valores que no necesitamos específicamente, y en esta ya que está en verde, nos arrastra unos resultados mucho más específicos, que sí son las columnas con lo que nosotros vamos a trabajar, o esos son los datos que nosotros vamos a manipular. Si nosotros tenemos qué diferencia hay entre una consulta normal y una consulta optimizada, se podría decir que esas dos consultas devuelven el mismo resultado, aunque uno más amplio que otro. La diferencia es que la consulta optimizada tarda mucho menos tiempo, consume menos recursos del servidor y aprovecha mejor los índices de la base de datos. Una buena consulta también debe ser rápido, debe consumir pocos recursos y debe permitir que el sistema responda de manera eficiente. O sea, el objetivo del tuning SQL es simplemente lograr exactamente eso, obtener el mismo resultado, pero de la forma mucho más rápida y eficiente posible. Espero que con esta explicación se haya entendido, con este ejemplo que vemos acá, se haya entendido cómo podemos nosotros optimizar mejor nuestras consultas y obtener un mejor resultado, mucho más específico para poder trabajar con nuestras bases de datos. Muchas gracias. Buenas, hoy les estaré hablando sobre cómo mejorar el rendimiento en aplicaciones reales. El rendimiento de una aplicación se refiere a la estabilidad, rapidez y eficiencia con la que funciona en un computador o dispositivo electrónico. Cuando una aplicación tiene un buen rendimiento, responde más rápido, presenta menos errores y ofrece una mejor experiencia al usuario. Para lograr esto, es importante optimizar los recursos del sistema. Una de las principales recomendaciones es mantener las aplicaciones o el propio sistema actualizado para así, pues básicamente los errores que pueda tener la aplicación sean parchados, ya que cada cierto tiempo pues los desarrolladores desarrollan técnicas o maneras para hacer que la aplicación o el sistema sea más rápido. Un aspecto importante a cuidar es el mantenimiento periódico del equipo. Esto incluye liberar espacio en el disco eliminando archivos innecesarios, mantener los controladores o drivers actualizados y proteger el sistema contra un virus para evitar que el malware reduzca el rendimiento del equipo. Además, el hardware
también influye en el desempeño de las aplicaciones. Utilizar una unidad de estado sólido o SSD acelera el inicio del sistema y la apertura de los programas. Si el equipo lo necesita, aumentar la memoria RAM para básicamente que el equipo vaya más rápido. Y también se debe realizar un mantenimiento periódico del equipo. Esto es muy importante debido a que pues el polvo, la suciedad pueden entorpecer el sistema de refrigeración del equipo, lo cual hace que vaya más lento. En conclusión, mejorar el rendimiento de las aplicaciones no depende de una sola acción, sino de un conjunto de buenas acciones o prácticas que ayudan al computador o el equipo para que funcione de forma rápida, eficiente y segura. Con un mantenimiento adecuado y un uso responsable de recursos, es posible obtener un mejor desempeño y una experiencia de uso mucho más fluida. Un consejo que les puedo dar: debemos recordar que no es necesario esperar que el computador pues se ponga lento o las aplicaciones se pongan lento en general para mantener el sistema actualizado. Se debe mantener el sistema actualizado, si es cierto, y también se le debe tener mantenerlo en buen estado el equipo, limpiarlo de forma periódica y mantener todo actualizado con un buen antivirus para así que el malware nos ponga lento las aplicaciones o el sistema operativo. Hasta aquí mi parte.